Buenas tardes. ¿Qué pasa en Puerto Peñasco, Sonora? ¿O qué acaba de pasar, más bien, con la Guardia Nacional y con un joven que lamentablemente perdió la vida? Estamos viendo las noticias el día viernes en la tarde que la Guardia Nacional en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, le marcó el alto a un pickup que iba en la calle, manejado por una persona de 34 años de edad. Según lo que se está viendo por las redes sociales, por las noticias de aquel lugar en Puerto Peñasco, Sonora, es que el conductor de este pickup no obedeció a la Guardia Nacional que iba atrás de ellos, las patrullas, atrás de él, perdón, no obedeció cuando le marcaron el alto y el muchacho pues se siguió hasta llegar a su casa y se metió al patio de su casa, estacionó su pickup y la Guardia Nacional, según versiones, dicen que fue un policía que se bajó, se acercó al patio donde estaba el pickup y le disparó al muchacho y lamentablemente falleció. Es la noticia ahorita que está corriendo en la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, y ahí se ven las imágenes en el video que los vecinos obstruyeron el paso de la patrulla con sus carros para que no se fueran de ahí, de ese lugar. Pues el policía que asesinó a este joven, bueno, entre joven y señor, porque ya tiene 34 años, tenía 34 años. Hay versiones, digámoslo así, más bien, perdón, opiniones encontradas, ¿no? Como siempre en las redes sociales pasa. Unos están a favor de la Guardia Nacional, otros están a favor del joven, de esta persona que lamentablemente falleció. Los que están a favor de la Guardia Nacional dicen que si la Guardia Nacional te hace la parada, te pide que te pares cuando vas en la calle, pues que te tienes que parar, ¿no? Si no traes, como dicen los policías, si no traes broncas, pues párate, hazle caso a las patrullas y párate. No pasa de que te pidan la licencia, tu identificación, dónde vives, a qué te dedicas y que revisen tu coche, tu carro, ¿verdad? Que lo lampareen ahí, revisen los asientos, la cajuela y que te dejen ir. No pasa de ahí. Si no traes problemas, ¿no? Si no traes delitos, si no te están investigando, si no estás en una carpeta de investigación. Pues eso es lo que pasa normalmente. Si haces caso cuando te marcan el stop, los policías, y eso dice mucha gente, que hubiera hecho caso cuando le marcaron el alto, esta persona. Los que están a favor de la Guardia Nacional y los que están a favor de esta persona que lamentablemente falleció en aquel lugar de Puerto Peñasco, dicen ellos que lo que hizo la Guardia Nacional fue un uso excesivo de la fuerza o uso excesivo de sus funciones como policías. Si bien la persona no obedeció a la indicación de parar su carro, su pickup, y él se siguió hasta que llegó a su domicilio y metió su carro para adentro. Si bien no acató la orden de pararse, a pesar de ello, la Guardia Nacional o los guardias nacionales mmm, pudieron haberse abstenido de disparar con la pistola o con la metralleta, ¿no? No sé con qué arma le dispararon a, pues a esta persona que iba manejando el pickup. Eh, no había razón para dispararle con la pistola, a menos de que el conductor del pickup les hubiese apuntado a los guardias nacionales con, pues también con una pistola, con una metralleta. Entonces si hubiera habido una razón para que la Guardia Nacional respondiera, ¿no? Con una pistola también.
Si hablamos, por ejemplo, de la legítima defensa, dice el Código Penal que aplica la legítima defensa si tu agresor trae una pistola, pues tú te puedes defender con otra pistola para que aplique la legítima defensa. Si tu agresor trae una daga, pues tú puedes tomar otra daga y defenderte para que aplique la legítima defensa. En pocas palabras, debe haber igualdad, vamos a decirlo así, igualdad en el combate, ¿no? Igualdad combativa. Si te combaten con un cuchillo, tú lo puedes combatir con otro cuchillo. Lo importante es que no haya ventajas. Si tú llevas la ventaja sobre tu atacante, no es legítima defensa. Tiene que haber igualdad. Si el enemigo, si tu contrincante toma un arma, tú puedes tomar un arma para que aplique la legítima defensa. Pero si tu contrincante toma un cuchillo y tú una pistola, ahí no es legítima defensa porque tú eres superior a él porque la pistola pues es más fácil lo matas tú a él que él a ti. Entonces, si esta persona del pickup y llegó, estacionó su carro, su pickup en el patio de su casa, sin obedecer a la orden de los policías, la orden de parada, si él no estaba armado, pues no había necesidad de que los guardias nacionales pues le apuntaran siquiera, ¿eh? Ni siquiera había necesidad de que le apuntaran. Menos de que le dispararan. Menos de que le quitaran la vida. Vamos a decirlo así, que esta persona desacató eh, la orden de stop, deténgase ahí en el bulevar. Vamos a decirlo que desacató la orden, desobedeció a las autoridades. Pero de eso a que la autoridad haga el uso tome un arma y le apunte y le quite la vida, oh, se excedieron, se excedieron. Entonces, en cuanto a las opiniones encontradas en las redes sociales, soy de los que cree o los que está a favor del ciudadano. Aquí estoy a favor del ciudadano. No era para tanto. Repito, si el ciudadano no sacó un arma, al menos no se ha escuchado esa versión de que el ciudadano ha sacado un arma y apuntado a los policías. Si no sacó un arma, no había necesidad para que la Guardia Nacional sacara un arma también. Y menos para que le dispararan. Y menos para que le quitaran la vida. La vida no tiene un precio. Aunque los victimarios, en este caso la policía, quisiera este, enmendar el daño que hizo, no lo va a poder hacer. No le va a poder devolver la vida a esta persona. No le va a poder devolver el hijo, el primo, el tío, el amigo, a los familiares. O sea, no hay un precio para la vida. Entonces creo que la Guardia se excedió en sus funciones y eso debe ser castigado por las leyes mexicanas. Creo que los ministerios públicos o el Ministerio Público, en este caso del fuero federal, debe de llevar a este policía que disparó y que quitó la vida a otra persona, debe llevarlo ante la justicia, ante el tribunal penal, ante el juez de control. No sé si los familiares ya se asesoraron con algún abogado, pero les recomiendo que lo hagan para que se haga justicia y se, se lleve a cabo la reparación del daño parcialmente, porque no le van a poder devolver la vida a esta persona. Pero si al agresor, si al asesino lo meten a la cárcel 20, 25 años, por lo menos se va a reparar el daño parcialmente para las víctimas, que en este caso las víctimas son los familiares. Porque es la obligación del Ministerio Público, y lo he dicho en muchos videos, es la obligación del Ministerio Público la investigación de los delitos.
Y aquí se cometió un delito, un homicidio, un homicidio calificado. Lo dice claramente el Código Penal de casi todos los estados de la República Mexicana. Bueno, vamos a irnos al Código Penal Federal. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a una persona. Y eso fue lo que hizo el Guardia Nacional. Privó de la vida a otra persona. Cometió el delito de homicidio. Y el mismo Código Penal habla de las penas a las que se hacen acreedores, a la pena a la que se hace acreedor la persona que le quita la vida a otra persona, que comete el delito de homicidio. Ahí dice en el Código Penal Federal, ya dependiendo cómo se lleve a cabo la investigación de este delito, se va a determinar cuántos años deberá pasar este policía que asesinó a esta persona, cuántos años deberá pasar en la cárcel. Ojalá que los familiares no dejen así las cosas, se asesoren con un abogado en Puerto Peñasco para que lleve a los familiares, a papá, mamá, a que presenten la denuncia penal por el delito de homicidio contra este guardia nacional que disparó y que le quitó la vida a su familiar. Ojalá que no dejen las cosas así, que no, tal vez por el dolor que traen ahorita, que no lo dejen así como que pues ya pasó y no lo dejen así porque si lo dejan así, la policía o las policías van a seguir abusando de sus facultades o de su poder. Su responsabilidad, pues su mismo nombre lo dice, guardar eh, a los ciudadanos pues, de los peligros de la delincuencia. Por eso se llama Guardia Nacional. Pues ese es su trabajo, cuidar a la ciudadanía. Entonces lo que cometió este Guardia Nacional fue un asesinato, un homicidio. Y debe pagar, porque el Código Penal, que tipifica todos los delitos que puede cometer un ciudadano, pues no hace excepción de ciudadanos, de que, de que si es un policía no cuenta. Si un policía le quita la vida a una persona no cuenta. No dice eso. Dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otra persona. Así en general, en general. La persona que le quita la vida a otra persona comete el delito de homicidio. Sea maestro, sea carpintero, sea albañil, sea desempleado, sea un militar, sea un policía, sea un marino, el que sea, pero que haga esa acción, comete el delito de homicidio. Y ahí mismo dice las penas a las que se hace acreedor o la pena de prisión a la que se hace acreedor. ¿Cuántos años va a pasar en la cárcel la persona que cometa el delito de homicidio? Claro, previo juicio, previas investigaciones que se tienen que hacer, previa denuncia. Por eso dije, ojalá que los familiares no dejen esto así. Por el dolor que estén pasando, se comprende. Que a lo mejor digan ellos, no vamos a hacer nada, así que se quede. Ojalá que ya que pase una semana, que se tranquilicen, ya que pase el entierro de esta persona, puedan ellos asesorarse con un abogado y acudir al Ministerio Público Federal para interponer la denuncia por el delito de homicidio contra el policía o los policías que resulten responsables. ¿Por qué digo que ante el Ministerio Público Federal? Porque estamos hablando de que quien cometió estos lamentables hechos fue un guardia nacional. Por ello debe interponerse la denuncia en el Ministerio Público Federal. Creo que se cometió eh, a nivel federal este homicidio. Saludos a los rocaportenses, pues acá desde Mexicali, Baja California. Estamos al pendiente de lo que pasa allá. Aquí les he hablado del ámbito jurídico, lo que se puede hacer.
Desde el ámbito social hay otras personas que los han invitado a manifestarse y creo que también es válido, manifestarse desde el ámbito de unirse como pueblo, como familia, como amigos e ir a protestar a las instalaciones de la Guardia Nacional. Creo que es válido también porque en el artículo 8 de la Constitución habla del derecho de petición, el derecho a manifestarse pacíficamente. Ojo ahí, derecho a manifestarse pacíficamente. Si lo hacen pacíficamente, en orden, atendiendo a las indicaciones del artículo 8 y 9 de la Constitución, que la protesta debe ser pacífica, en orden, sin pisotear los derechos de terceras personas. Pueden hacer su protesta, porque también hay un debate ahí en las redes sociales en Puerto Peñasco sobre si es prudente o no manifestarse, ¿verdad? Y como les digo, si siguen los lineamientos del artículo 8 y el artículo 9, el derecho de petición, el derecho a manifestarse, a la expresión de las ideas, si lo siguen, si lo hacen en las formas que lo indica a la ley, adelante, manifiéstense, exijan justicia, vayan a la entrada ahí al cuartel de la Guardia Nacional y manifiéstense y protesten. Siempre y cuando pues no causen desorden. Porque acuérdense que violencia a veces causa más violencia, ¿verdad? Háganlo para que el gobierno vea que están unidos ciudadanos y que no se van a dejar pisotear por ninguna autoridad. Porque si no hacen nada también, pues el gobierno va a seguir pisoteando a los ciudadanos, va a seguir abusando de su autoridad, de sus atribuciones. Entonces sí es importante unirse y manifestarse. Acuérdense de lo que dice el dicho, que el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Entonces, sí es importante manifestarse, hay que hacerlo, pero también sin pisotear los derechos de terceras personas. Un saludo a Puerto Peñasco, Sonora, desde la capital de Baja California, Mexicali, Baja California. Y pues, eh, pronta resignación para los familiares y amigos de la persona que lamentablemente falleció.